Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51, conocido como el Miserere, es una súplica profundamente penitencial atribuida al rey David tras su pecado con Betsabé, 2 Samuel 11:12. Este versículo en particular, el clamor de David por un corazón limpio y un espíritu recto, es central en la espiritualidad cristiana y, en el contexto católico, constituye un pilar teológico para comprender el arrepentimiento, la conversión y la renovación interior. Contexto bíblico e histórico. Este salmo fue compuesto en un momento de profunda reflexión personal de David, tras ser confrontado por el profeta Natán por su pecado de adulterio y asesinato. David, consciente de la magnitud de su transgresión, reconoce que el pecado ha corrompido no solo sus acciones, sino su corazón, el núcleo de su ser. En este versículo, pide a Dios una transformación total, sabiendo que solo Él puede purificar y renovar su vida. En el marco del Antiguo Testamento, el corazón representa la sede de los pensamientos, emociones y voluntad, mientras que el espíritu denota la orientación interior hacia Dios. David no busca una corrección superficial, sino una recreación profunda de su ser, algo que solo la gracia divina puede realizar. Exégesis del versículo. 1. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, el verbo hebreo usado aquí, bara, es el mismo que aparece en Génesis 1:1 al referirse a la creación del mundo. Esto sugiere que David no pide una mera mejora, sino una creación ex nihilo, una obra completamente nueva que solo Dios puede realizar. Un corazón limpio, la limpieza del corazón no es solo la ausencia de pecado, sino la pureza de intenciones, pensamientos y deseos. Un corazón limpio es aquel que está completamente orientado hacia Dios y libre de doblez o hipocresía, cf. Mateo 5:8. Implicación teológica. En el catolicismo, este pedido de un corazón limpio refleja la necesidad de la gracia santificante, que purifica al alma en el bautismo y la confesión, y permite al creyente vivir en comunión con Dios. 2. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, David reconoce que su espíritu, su orientación interior hacia Dios, se ha desviado y necesita ser restaurado. Este, renovarse, implica una conversión continua, un retorno constante a Dios. Espíritu recto. Un espíritu recto es aquel que es firme, estable y orientado correctamente hacia la voluntad divina. Representa una vida íntegra, marcada por la verdad, la justicia y la fidelidad. Perspectiva católica. Este clamor por renovación se cumple especialmente a través de los sacramentos, que renuevan al creyente y fortalecen su espíritu para perseverar en la fe. Significado teológico según el catolicismo. 1. El arrepentimiento como punto de partida. Este versículo refleja el núcleo del verdadero arrepentimiento, el reconocimiento del pecado y la necesidad de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, 1431, enseña que el arrepentimiento implica un dolor del alma y una aversión al pecado cometidos, con el propósito de no pecar más en adelante. 2. El corazón limpio como meta espiritual. En la espiritualidad católica, un corazón limpio es esencial para ver a Dios, cf. Mateo 5:8. Esta limpieza se logra a través de la gracia divina, que purifica al creyente en los sacramentos, especialmente en el bautismo y la penitencia. La pureza del corazón no es solo moral, sino también espiritual. Requiere una entrega total a Dios y una disposición constante para buscar su voluntad. 3. La renovación del espíritu. En el catolicismo, la renovación interior es una obra del Espíritu Santo, quien transforma al creyente y lo fortalece en su caminar de fe, CFCIC, 1987. Esto ocurre particularmente en los sacramentos y mediante la oración y la conversión diaria. Este espíritu renovado permite al creyente vivir con integridad y perseverar en la justicia, incluso frente a las tentaciones y desafíos del mundo. 4. La confesión y el perdón. Este versículo está profundamente ligado al sacramento de la reconciliación. Al confesar los pecados, el creyente experimenta la purificación del corazón y la renovación del espíritu que David anhela. Dios, como pastor y Padre misericordioso, siempre está dispuesto a perdonar y renovar al pecador arrepentido.
Implicaciones espirituales y morales. 1. La humildad de reconocer el pecado. David muestra que el primer paso hacia la renovación es admitir la propia culpa y buscar la ayuda divina. Esta actitud de humildad es esencial para la vida cristiana. 2. La necesidad de la gracia. El pedido de David subraya que la limpieza del corazón y la renovación del espíritu no son posibles solo con esfuerzos humanos, dependen de la acción transformadora de la gracia de Dios. 3. Un llamado a la conversión continua. Aunque el creyente pueda experimentar la gracia del perdón, este versículo recuerda que la conversión es un proceso continuo. La renovación del espíritu debe ser buscada cada día mediante la oración, los sacramentos y las obras de caridad. 4. El compromiso con la santidad. Un corazón limpio y un espíritu recto son necesarios para cumplir con el llamado universal a la santidad, CFCIC, 2013. Este versículo nos invita a aspirar a una vida íntegra, en comunión con Dios y libre de pecado. Relevancia en el mundo actual. En una sociedad marcada por el relativismo, este versículo nos recuerda la necesidad de un estándar moral objetivo, centrado en la voluntad de Dios. La pureza del corazón y la rectitud del espíritu contrastan con la confusión moral del mundo contemporáneo. Frente a la tentación del individualismo. En un mundo que promueve la autosuficiencia, este salmo subraya que la renovación interior solo es posible con la ayuda de Dios. Un llamado al perdón y la reconciliación. En un contexto donde el rencor y la división son comunes, este pasaje invita a buscar la reconciliación con Dios y con los demás, confiando en su misericordia. Renovación como esperanza. En medio de las luchas y fracasos personales, este versículo asegura que siempre es posible empezar de nuevo con la gracia de Dios. Prácticas para vivir este versículo. Examen de conciencia. Reflexionar diariamente sobre las acciones y actitudes, identificando áreas que necesitan purificación y renovación. Frecuente recepción del sacramento de la reconciliación. La confesión regular permite al creyente experimentar la limpieza del corazón y la renovación del espíritu. Oración constante. Rezar con sinceridad las palabras del Salmo 51 puede ayudar a abrir el corazón a la gracia transformadora de Dios. Obras de misericordia. Buscar la rectitud del espíritu mediante acciones concretas de amor y justicia hacia los demás. Salmo 51 horas y 10 minutos es una súplica poderosa y universal que revela la necesidad de una transformación profunda en la vida de cada creyente. Según la enseñanza católica, este versículo encapsula el camino de la conversión, reconocer el pecado, clamar a Dios por limpieza y renovación, y confiar en su misericordia para ser transformados. Este pasaje sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza, recordando que Dios siempre está dispuesto a recrear un corazón limpio y renovar un espíritu recto en quienes lo buscan con humildad y fe.